El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que estos días recibe al rey Carlos III y a la reina Camila, como ven, mete presión a Irán y le urge a cerrar un acuerdo nuclear mientras denuncia que Teherán no sabe cómo firmarlo. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. En paralelo, la ONU alerta de una fuerte represión en Irán, con miles de detenidos y varias ejecuciones desde el inicio del conflicto. Una guerra en Oriente Medio cuyas consecuencias, advierte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrían alargarse durante meses o incluso años. Bruselas, eso sí, lanza un mensaje de calma y descarta por ahora problemas de suministro de queroseno que puedan afectar al turista que viaje en avión. En España, la actualidad política pasa por los tribunales y la vivienda. El empresario Víctor de Aldama ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de estar en la cúspide de la trama corrupta del caso de las mascarillas, el caso Koldo, durante el juicio. Y en paralelo, la vivienda vuelve al centro del debate político. Los partidos de derechas han tumbado el decreto que ampliaba los contratos de alquiler y evitaba subidas en este momento de crisis, lo que ha generado incertidumbre jurídica y ha hecho que los sindicatos de inquilinos anuncien movilizaciones. La ministra de Vivienda dice que no bajará los brazos tras el derribo del decreto por parte de la oposición. Entre tanto, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja a México para avanzar en la normalización de las relaciones. Vamos con la actualidad del día. El rey Carlos III de Reino Unido elogió la larga relación de su país con Estados Unidos mientras asistía a una fastuosa cena de Estado en la Casa Blanca el martes, durante una visita de 4 días para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La historia de Gran Bretaña y Estados Unidos es una de reconciliación, de pasar de ser adversarios a aliados íntimos, aunque quizá no siempre siguiendo el camino más recto. Esta noche estamos aquí para renovar una alianza indispensable que durante mucho tiempo ha sido la piedra angular de la prosperidad y la seguridad, tanto para los ciudadanos británicos como para los estadounidenses. El rey Carlos también se hizo eco del tono de su anterior discurso ante el Congreso, en el que lanzó una serie de advertencias matizadas instando a la cooperación internacional en los asuntos globales. Inmediatamente después del 11S, cuando la OTAN invocó el artículo 5 por primera vez y el Consejo de Seguridad de la ONU se unió frente al terror, respondimos juntos a la llamada tal y como nuestros pueblos han hecho durante más de un siglo. Hoy, señor presidente de la Cámara, se necesita esa misma determinación inquebrantable para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo. El rey mantuvo en su mayor parte un tono desenfadado, con varias pullas sutiles dirigidas al propio Trump. Usted comentó recientemente, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevería a decir que si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés. Trump, por su parte, no pareció ofenderse y elogió al rey Carlos por lo que calificó de un discurso fantástico. El Ministerio de Sanidad del Líbano ha informado de que los ataques israelíes del martes causaron la muerte de 8 personas, entre ellas 3 miembros de los equipos de rescate en el sur del país. Los ataques se produjeron mientras continúa la violencia en Líbano a pesar del alto el fuego vigente entre Israel y Hezbolá, ya que ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua. Poco después de emitir nuevas órdenes de evacuación, los medios estatales informaron de que Israel llevó a cabo ataques aéreos en todo el sur, alcanzando objetivos que parecían estar todos fuera o en la frontera de la línea amarilla o zona de amortiguación ocupada por el ejército israelí, que se extiende a lo largo de 10 kilómetros. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, afirmó que la zona de amortiguación es necesaria para proteger a los residentes del norte de Israel. Israel no tiene ambiciones territoriales en Líbano. Nuestra presencia en las zonas junto a nuestra frontera norte tiene un único objetivo: proteger a nuestros ciudadanos. Sa'ar se negó a comentar sobre el frágil alto el fuego con Hezbolá, que ambas partes han violado en múltiples ocasiones desde que Trump lo anunciara la semana pasada, y sobre si Israel podría ampliar sus operaciones militares más allá del sur del Líbano. Mientras tanto, el ejército israelí también anunció que había destruido 2 redes de túneles de Hezbolá en la localidad de Kantara. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este martes que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, a partir de este 1 de mayo, en una decisión trascendental para los principales exportadores del oro negro en el mundo.
El comunicado publicado por Emiratos asegura que, citando su escrito, ha llegado el momento de que sus esfuerzos se centren en lo que dicta su interés nacional y en su compromiso con sus inversores, clientes, socios o con los mercados energéticos mundiales. La decisión de Emiratos de abandonar la alianza y tomar sus propias decisiones al margen de Arabia Saudí, Irán, Venezuela o los demás miembros de la OPEP supone un duro golpe para los exportadores que producen cerca de un tercio del suministro mundial y augura una reestructuración fundamental de las interacciones energéticas globales justo cuando la crisis energética mundial se agrava por el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz. El dinero no siempre trae la felicidad. Miles de colombianos están combatiendo como mercenarios en la guerra de Ucrania, empujados por la falta de oportunidades en su país. Según la ONU, más de 10.000 participan en conflictos internacionales. Detrás, historias de desapariciones, condenas y familias que siguen esperando noticias desde el frente. Soy Pablo Puentes, nací el 12 de abril de 1992 en Girón, Santander. En diciembre de 2024, Pablo Puentes salió de Colombia con una sencilla promesa: trabajar unos meses como conductor de ambulancias en Polonia y volver a casa con dinero suficiente para comprar una vivienda. Lo cuenta su esposa, Mireia Pineda, quien explica que fueron las pocas oportunidades laborales en Colombia las que, en última instancia, empujaron a Puentes a sumarse a las Fuerzas Armadas ucranianas como sanitario. Y él se desesperaba mucho cuando no tenía trabajo. Y pues el desespero lo llevó a tomar esa decisión de decir: yo voy, trabajo 3 meses, 6 meses y me vuelvo. Su historia no dista demasiado de la de Saray Vera, esposa de John Edward Villarreal, desaparecido en Ucrania tras un bombardeo en enero del año pasado. Vera explica cómo, más allá de ideologías, el dinero se ha convertido en el principal motor para muchos de estos reclutamientos. Conozco de familiares que los esposos y los hijos se fueron para Rusia porque ofrecían más dinero. ¿Me entiende? Fue un tema de dinero que a la hora del té, en el campo de batalla, se estaban atacando colombianos con colombianos. Vera destaca que las cantidades de dinero que se ofrecen para combatir en Ucrania son especialmente altas comparadas con Colombia, un país azotado por el desempleo y las malas condiciones laborales. El sueldo base eran, que le dijeron a él, lo que él me explicó, 12 millones de pesos, y que la OTAN daba 7 millones de pesos más al regresar de la misión. Para Carlos Ramírez, de la ONG La Voz de los que no están, la clave está en la precariedad interna del país, pero también en la reputación de los militares colombianos. Los soldados colombianos son reconocidos en el extranjero como soldados muy buenos o con muy buenas capacidades. Y eso genera que pues, se genere ese centro de atención hacia Colombia y a buscar esta población. Sin embargo, Ramírez advierte de que esa imagen no siempre refleja la realidad en un país en el que, al fin y al cabo, existe el servicio militar obligatorio. Y pues obviamente no lo sacan a zona de combate, digamos, de conflictos acá en Colombia. Ese hombre, ¿cuándo había vuelto a coger un arma? El último contacto de Pineda con su marido fue el 3 de enero de 2025. Poco después llegó la captura y una condena a 28 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en Rusia. Hoy, entre desaparecidos, presos y familias que buscan respuestas, se repite una misma idea: la promesa de una vida mejor que muchas veces termina en soledad, silencio e incertidumbre. O sea, obviamente siempre le dije que no se fuera. La vicepresidenta y comisaria de Derechos Sociales, Roxana Minsatú, ha abordado la próxima moción de censura en su país, Rumanía, que ha lanzado el Partido Socialista, formación a la que pertenece, aliándose con la extrema derecha de AUR para desbancar al centroderecha gobernante. Lo ha hecho en una entrevista para Europe Today, programa de esta casa, mientras abordaba su estrategia contra la pobreza en la Unión. Obviamente es importante que presentemos las herramientas adecuadas para apoyar a lo largo de toda la vida. Y esto es algo nuevo en nuestro enfoque. No solo personas que ya están afectadas por la pobreza, los bajos ingresos o la falta de acceso a los servicios, sino una estrategia para prevenir estas situaciones. Y la razón principal por encima de todo es que no podemos construir competitividad sobre fragilidad social. La pobreza infantil ocupa un lugar central en la estrategia de Minsatú. Presentaremos una garantía infantil, que es nuestra principal herramienta para asegurarnos de que los niños no se vean afectados por las vulnerabilidades de sus familias y que les ayudemos a ir al colegio y puedan tener acceso a la atención médica. La Comisión Europea tiene previsto recurrir a inversiones privadas, a los Estados miembros y al Fondo Social Europeo para financiar esta estrategia.
Minsatu afirma que se destinarán 100.000 millones de euros a la prevención de la pobreza en la propuesta de la Comisión Europea para el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. Destinos más cercanos, estancias más cortas y sobre todo más económicas. En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, una crisis energética mundial y una inflación que erosiona el poder adquisitivo, los franceses están recortando sus planes de vacaciones para el verano de 2026. Según una encuesta de IFOP realizada para la Alliance France Tourisme, solo el 37% afirma tener la certeza de irse de vacaciones frente al 50% del año pasado. El 71% tiene previsto quedarse en Francia, decantándose por opciones de alojamiento gratuito como alojarse con familiares. Es cierto que a la hora de elegir el destino nos lo pensamos 2 veces antes de salir a algún sitio. La ventaja es que tenemos una casa familiar y por lo tanto se minimizan los gastos y los gastos de las vacaciones. Compramos los billetes antes de la invasión estadounidense en Oriente Medio. Quizá fue la primera semana en la que las cosas empezaron a calentarse, así que los precios aún no estaban tan altos. Ante la inflación, las concesiones económicas son cada vez más importantes para muchos hogares y el presupuesto destinado a las vacaciones se está reduciendo. De media, los franceses prevén gastar 1.530 euros en sus vacaciones de verano, lo que supone unos 150 euros menos que en 2025. Más del 50% de los franceses tienen previsto gastar menos que el año pasado en diferentes aspectos: el alojamiento, la restauración y el conjunto de los gastos in situ. Y se nota mucho en los gastos realizados una vez allí, quizás incluso más que en el alojamiento. El 60% de las personas cree que van a reducir esos gastos. El acceso a las vacaciones sigue estando muy influido por las desigualdades sociales. El 84% de los hogares con mayor poder adquisitivo tiene previsto irse de vacaciones frente a solo el 58% de los hogares con ingresos más bajos. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide una definición de violación en toda la UE basada en la ausencia de consentimiento libre e informado. La resolución insta a que solo sea válida una indicación clara, afirmativa, libremente dada e inequívoca del consentimiento en las relaciones sexuales. Añade que el silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un no pueden interpretarse como consentimiento. Cualquier acto sexual fuera de este marco debe considerarse violación. La falta de consentimiento ya es un elemento definitorio de la violación o la agresión sexual en 17 Estados miembros. Sin embargo, la legislación de varios países sigue basándose en una definición de violación centrada en el uso de la fuerza, que exige a las víctimas demostrar violencia o amenazas. Los partidarios de la resolución sostienen que casos recientes han puesto de manifiesto los límites de este enfoque. Debido a todos los escándalos que han rodeado este tema, desde el caso de Gisèle Pelicot en Francia hasta la llamada Academia de la Violación, donde se droga a mujeres, donde las parejas las drogan, las violan y lo retransmitían en línea, la violencia contra las mujeres ha evolucionado. La violencia sexual en Europa ha evolucionado. Ahora corresponde a la Comisión proponer una legislación que posteriormente deberá ser aprobada por los Estados miembros de la UE. 60 países se dan cita en la Conferencia Climática de Colombia, una cumbre a la que el presidente Trump no está invitado. Estas conversaciones de alto nivel que tratan de dejar atrás los combustibles fósiles están organizadas por Países Bajos y Colombia, el país anfitrión. La conferencia convocada tras la COP de Brasil, que decepcionó a muchos activistas, busca trazar un plan concreto para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en un complejo contexto de escalada en Oriente Medio que ha interrumpido el suministro mundial del petróleo. Debemos abandonar los combustibles fósiles, no solo porque es bueno para el clima, sino porque también refuerza nuestra independencia energética y nuestra seguridad energética. Esa dependencia no es casual, es el resultado de un ordenamiento económico que reproduce la subordinación y la vulnerabilidad. Más grave aún, las guerras contemporáneas no pueden entenderse al margen del mercado de las energías fósiles.
La decisión de no invitar a la administración Trump a estas conversaciones se tomó en respuesta a la postura negacionista ante el cambio climático de Donald Trump, que retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. Algunos de los otros mayores emisores de gases de efecto invernadero, entre ellos China y la India, tampoco asisten a la cumbre, ni lo hacen los estados del Golfo productores de petróleo. ¿En qué lugares de Europa están causando mayor impacto los jóvenes emprendedores? Los jóvenes emprendedores, personas de entre 20 y 29 años, representan el 8% de la población activa de la Unión Europea, es decir, más de 2 millones de personas. Eslovaquia lidera la lista con más del 12% de jóvenes que dirigen su propio negocio. Malta y Rumanía no se quedan atrás, ambas justo por encima del 10%. La situación es muy diferente en Irlanda, Bulgaria y España, donde la cifra es inferior al 6%, lo que indica una presencia mucho menor de jóvenes fundadores. También está surgiendo una nueva ola de emprendedores especialmente jóvenes, adolescentes de entre 15 y 19 años. Ya hay 69.000 en la Unión Europea y el grupo ha crecido un 10% desde 2022. Este segmento está muy dominado por los hombres, unos 47.000 son chicos frente a 22.000 mujeres. Los Países Bajos e Italia tienen las cifras más elevadas en este ámbito, con aproximadamente 12.000 y 11.000 emprendedores adolescentes. Y si ampliamos la perspectiva más allá de la Unión Europea, se está produciendo un auge aún mayor en Turquía, donde casi 33.000 adolescentes ya son empresarios. Cambiando la perspectiva sobre el mercado laboral juvenil en general, Eurostat afirma que alrededor del 66% de los jóvenes de entre 20 y 29 años tienen empleo. Eso supone un aumento de 6 puntos en los últimos 10 años. ¿Son reales las posibles ejecuciones de los manifestantes en Irán? La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una foto de 8 mujeres iraníes afirmando que se enfrentaban a la pena de muerte antes de decir más tarde que 4 habían sido puestas en libertad y que las 4 restantes habían sido condenadas a un mes de prisión. Algunos usuarios de Internet afirmaron que la imagen había sido generada por inteligencia artificial. La agencia de noticias Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, afirmó que la noticia era falsa y que ninguna de las mujeres había recibido una sentencia de muerte. Hablamos con organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca los casos en Irán, las cuales afirman que las mujeres de la imagen son reales, pero que sus pruebas no respaldan las afirmaciones que circulan por Internet. Según los grupos independientes Iran Human Rights y Human Rights Activists, solo se ha confirmado que una de las 8 mujeres, Vita Hemati, haya recibido una sentencia de muerte. En cuanto a las demás, la situación es menos clara. Los grupos de derechos humanos informan de que hay pruebas de que varias mujeres fueron detenidas y que algunas han sido puestas en libertad y otras podrían seguir encarceladas. Por ejemplo, Mahbube Shabani estaría recluida en la prisión de Bakilabad, en Mashhad. Es posible que se enfrente a cargos graves, pero no se ha confirmado la pena de muerte. En cuanto a otras, como Ghazal Garandari, no hay informes fiables sobre si sigue detenida. Verificar los casos en Irán es difícil, especialmente en los relacionados con las protestas, ya que el acceso a la información es limitado y es complicada su verificación. Los grupos de derechos humanos advierten que las ejecuciones en Irán se encuentran en su nivel más alto en décadas. La Unión Europea ha condenado el uso de la pena de muerte por parte de Irán, especialmente en casos relacionados con las protestas, calificándolo de violación de los derechos humanos fundamentales. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo un dron terrestre rescata a una anciana en Ucrania. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.